muy atrás, hubo un momento en el que la persona dijo, no te voy a pasar el vaso de agua. Y hubo un golpe de por medio, ¿no? Entonces, a ver, tu hija tienes que hacer A, B y C, porque yo sé que si no lo haces te van a pegar o te van a violentar. Y así se fue permeando esta cultura, ¿no? Lo hacen inconscientemente. Exacto, o sea, es como esta, lo que le llaman memoria muscular, ¿no? O sea, ya se está tan entrenado culturalmente que ya no es que conscientemente yo esté diciendo esto porque considere que tú eres inferior o menor, sino como que es lo que debes de hacer porque así a mí me dijeron. Y a la que me dijo, así le dijeron. Y así hacia atrás, ¿no? Somos como obligación. Exacto. Y ahorita estamos en un momento donde obviamente estamos cuestionando cada vez más estas cosas, ¿no? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo haces tú? A ver, ¿cómo que yo no puedo ganar más dinero? O sea, no, el que sea mujer no me hace menos o más capaz, al contrario, lo que me hace capaz son mis conocimientos, mis habilidades, mis aptitudes, ¿no? Mis valores. Y hay dos instituciones emblemáticas en el país para hablar del tema de equidad de género. ¿Por qué hablar de las fuerzas de seguridad en un tema que tiene que ver con equidad de género? Porque, por ejemplo, ya en estas alturas hablar del tema político, pues si ya tenemos hasta una reforma de paridad de género donde hablamos de 50 y 50, pues ya los avances son bastantes, ¿no? Sin embargo, en estas instituciones como las fuerzas de seguridad, que son un ejemplo de instituciones que son bastante, hay un término que se llama masculinidad hegemónica, no sé si lo han escuchado, mal llamado masculinidad tóxica, así se le dice, pero el término es masculinidad hegemónica. ¿Por qué masculinidad hegemónica? Porque reconoces que hay tipos de masculinidades, ¿no? De forma de ejercer lo que es ser un hombre en una sociedad. Sin embargo, esta masculinidad se sobrepone sobre las otras y sus características es que los valores que más enaltece, que más respeta son los que tienen que ver con fuerza física y violencia, ¿no? Entonces, estas características las encontramos mucho en las instituciones de seguridad, militares o policías. Entonces, la presencia de las mujeres en sí, desde sus primeros momentos, pues era como que, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué hacen este grupo de personas o estas personas que no corresponden a estas aptitudes, ¿no? Altas, fuertes, muy musculosas, ¿no? Estas cuestiones de agilidad que se atribuían como solamente a los hombres. Y en México hemos dado bastantes pasos importantes. De acuerdo con la encuesta nacional de estándares de capacitación profesional policial, esa encuesta se llama la NCAP, es de los instrumentos más importantes para conocer qué pasa con nuestras policías. En 2017, el promedio de mujeres en las policías municipales, federal, estatal, la ministerial, era del 20%. Y uno diría, pues es poquito, ¿no? O sea, no, ahí no hay paridad, no hay 50-50. Sin embargo, pensemos que hace 90 años, por ejemplo, cuando inició la policía, lo que fue en su momento la Policía Federal de Caminos, estas imágenes de Pedro Infante, uniforme café y eso, puros hombres, ¿no? O sea, era una profesión propia de hombres. Y actualmente no es así. El ejército, por ejemplo, no les traje datos de la Marina, pero sí los del ejército son los más públicos en esto. De sí, aquí le falta un cero. 204,000, no son 20, son 204,157 integrantes que tiene Sedena, 204,000 elementos. El 25,495 son mujeres, es decir, más o menos el 11%. Pero igual van avanzando. Hay en la página de la Sedena, ellos tienen un observatorio de equidad e igualdad de género que está dentro de la Dirección General de Derechos Humanos. Ellos tienen una Dirección General de Derechos Humanos. Y ahí, por ejemplo, hacen la evolución de las mujeres en la Fuerza Armada. Primero, ¿qué creen que fue lo primero a lo que entraron las mujeres al ejército? Sí, enfermeras. Era trabajos administrativos y la enfermería. O sea, esta noción de, de las enfermeras tienen que ser, es mujeres, ¿no? Y actualmente creo que la carrera de enfermería ya hay también muchísimos hombres, ¿no? Infinidad. Entonces, primero iniciaron así y con el tiempo se fueron abriendo espacios poco a poco. Actualmente hubo un momento en el que, por ejemplo, las mujeres podían acceder, ya saben que el ejército se divide en armas y servicios, solo podían acceder a los servicios, o sea, todas las cuestiones administrativas, que sí, que tienes que ser secretaria, sacar copias, ¿no? Y después ya son parte también de las armas, es decir, pueden ser de infantería, de caballería,
Justo en este desfile, no sé si recuerdan que se habló mucho de que la primer mujer piloto iba a comandar el tema de la Fuerza Aérea en el desfile, ¿no? Fue todo un hito, ¿no? Porque jamás había pasado algo así. Hace unos años algo que no se veía tan cercano y pasó que tuviéramos una general mujer, ¿no? Ya hay una general mujer en el ejército. Entonces, son pasos en donde a mí me parece importante traerlos porque si en estas instituciones que vemos nosotros, o sea, no sé, piensen ustedes, cuando les dicen una característica del ejército, una que tuvieran que decir, ¿cuál dirían? Puros hombres, lealtad, valor, disciplina. Y todo eso a qué todos esos valores a qué los asocian generalmente. O sea, tal vez, por ejemplo, no ustedes, pero si hacemos una encuesta a nivel nacional, esos valores se asocian a lo que debe ser un hombre. Y a las mujeres generalmente, ¿qué se asocia? Relacionados. Y no opuestos, pero sí relacionados. La bondad, ¿no? O sea, no hablamos de valor, hablamos de bondad. No hablamos de disciplina, pero hablamos de disposición. No hablamos de jerarquización, pero sí hablamos de sumisión. O sea, este tipo de valores relacionados, pero que no se encajan en uno y otro, ¿no? Y los pasos que han dado estas instituciones que desde su constitución, o sea, como cuáles son los valores de estas instituciones, lealtad, ¿no? Están más enfocadas en lo que tradicionalmente se asocia a los hombres, se han abierto de tal forma que ahora, bueno, poco a poco vemos estos porcentajes y que al final no es solamente la presencia de las mujeres en esos lugares, ¿no? Sino las dinámicas conforme se van desarrollando las propias instituciones. Antes mucho se veía, no sé si alguno de ustedes tiene familiares que son militares o marinos, ¿no? ¿Nadie? ¿Primos? ¿Alguno que haya estudiado en el heroico colegio militar? ¿No? ¿Sí? Pero hay historias, ¿no? Bueno, es que hace 40 años en el heroico colegio militar, pues había ciertas dinámicas de mucha violencia para ejercer la disciplina, ¿no? Que actualmente los que, digamos, egresaron en esos años dicen es que se está perdiendo la disciplina, ¿no? Y los que entran dicen es que hay mucha disciplina, pero es que ha cambiado esta forma, ¿no? O sea, menos violencia, ejercer otro tipo de cuestiones, y son cambios que se han gestado en estas instituciones. Se fue la… Entonces, no sé si hay algo que tuvieran, o sea, que les llamara la atención de las instituciones de seguridad cuando hablamos de equidad de género. Uh-huh. Pues dice que daba mala suerte, ¿no? Yo recuerdo en algún momento de el lugar donde trabajé hace algunos años, tuve la oportunidad de subir al buque Escuela Cuauhtémoc, que es un buque realmente hermoso y pocas veces lo encuentras en Acapulco, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, cuando subí lo primero que me dijeron, licenciada, te tome en cuenta que esto es como un honor porque antes las mujeres no podían subir a este barco, ¿no? O sea, no, y fue, o sea, lo primero, obviamente ya suben mujeres, hay tripulación femenina, antes no había, ¿no? Para nada. Sí, y ahora ya han… Sí. Uh-huh. Y por ejemplo, con las policías, no sé si les llama la atención algo en el tema de equidad de género sobre las policías. Sí, ha aumentado mucho la población de mujeres. Uh-huh. Sí, digo, ahí por ejemplo ese porcentaje pues es nacional, pero si pensamos en la policía de la Ciudad de México, pues cada vez vemos más mujeres ejerciendo la función policial. Pero curioso, hasta cierto rango les dan. En el ejército ya se hizo la modificación donde dependiendo, o sea, por ejemplo, si eres de arma, tu grado máximo es general de división, o sea, el grado máximo. Y, o sea, ahí no hay distinción, porque ya las mujeres pueden entrar a armas o servicios. Entonces, si es de una mujer de arma y sigue su carrera, puede llegar a general de división sin problema. Y cuando son de servicios, el grado máximo es general de brigada, ¿no? Entonces,
Ahí obviamente si la mujer es de servicio, como todas las personas que están en el servicio, su limitante es ese grado. Pero hace no o sea, hace años sí tenía, o sea, las mujeres solo podían llegar hasta ciertos grados, pero justo porque estaban limitadas porque estaban solo en los servicios. Ahora que ya están en las armas y que pueden estar en las armas, ya obviamente los grados a los que pueden acceder son más. Ya pueden, hay mujeres que han egresado de la Escuela Superior de Guerra, que antes era exclusiva de hombres, ¿no? Hay mujeres que han logrado irse a escuelas internacionales que son muy prestigiadas, que antes eran de hombres. Creo que hay mujeres paracaidistas, fuerzas especiales, o sea, cosas que eran asociadas como a los hombres. ¿Y por qué a los hombres? Pues porque los hombres son más fuertes, son más valientes, ¿no? Y hay un canal en YouTube, ¿sí? Sí, sí, sí. Había un discurso y que sigue vigente en algunos sectores de esta noción de, bueno, las mujeres por su ciclo menstrual razonan menos, ¿no? Y ustedes como profesionales de la salud creo que saben que pues los hombres también tienen procesos hormonales, ¿no? Que no necesariamente son los mismos que las mujeres, pero que eso no limita la capacidad cognitiva de las personas, ¿no? Pero eso ya lo entendimos entre que la ciencia y entre que también asumimos que los roles no son tan como nos habían dicho hace muchos años, ¿no? Pero sí hay muchas cosas en las que las mujeres no habían podido participar por esto, porque pues es que las mujeres no son tan inteligentes, ¿no? Es que pues las mujeres nacen para tener hijos y para cuidarlos. Y pues para tener hijos y cuidarlos, pues tienes que estar en tu casa, ¿no? Y tienes que dedicarte 100% a eso. Y entonces todas estas asignaciones que se nos van dando a lo largo de nuestro desarrollo como personas, donde ahí ya empezamos a cuestionar qué tan iguales somos en materia de derechos humanos, qué tanta equidad hay en el ejercicio, ¿no? Que no sé si han visto la campaña de que lanzó recientemente el gobierno de la Ciudad de México sobre la violencia contra las mujeres, que son pósters que están en el metro, que están en el transporte público y así, donde marcan situaciones y dicen, no es normal, es violencia. Y una de ellas es eso, ¿no? Decirle que está en sus días no es normal, es machismo y es violencia, ¿no? Ese es otro tema que tiene que ver con la gran sombrilla de la violencia contra las mujeres. ¿Qué implica la violencia contra las mujeres? Cuando la pensamos, generalmente pensamos en estos actos físicos, ¿no? O sea, la violencia de me pegó, de la violencia ¿no? De me insultó, pero el gran paraguas de la violencia implica muchas cosas, dos términos muy importantes, el hostigamiento y el acoso. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? No sé si ustedes han escuchado estos dos términos, así hostigamiento. Por ejemplo, en el tema laboral, ¿cuál es la diferencia entre hostigamiento y acoso laboral? Que te cargo la mano, te estoy hostigando, cargándote la mano. ¿Y el acoso? Puede ser un acoso sexual, que paso y hasta te rozo las boobies o no sé. Invadir la intimidad. O simplemente yo soy tu jefe, ¿no? Y así como que me siento con autoridad para... Sí, que generalmente en estos términos la distinción se hace muchas veces con el tema jerárquico, ¿no? Mi compañero, o sea, nosotros somos compañeros y yo estoy molestándole todo el tiempo, pues ese es hostigamiento. Pero si yo soy su jefa y estoy haciendo lo mismo, eso ya es acoso. Espero no estarlos diciendo al revés, pero estoy segura que así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese tema de acoso y hostigamiento? Es un tema muy grave en México. Desafortunadamente, todavía no contamos, a mi parecer, con estadísticas fiables para que yo aquí les traiga un número. ¿Por qué? Porque esas estadísticas dependen mucho de la denuncia y muchas veces no se denuncia. ¿Y por qué no se denuncia? Ya tuvimos casos. Mujeres que van a denunciar, pensemos en el acto en ese tema más grave, violación. Mujeres que van a denunciar violación al Ministerio Público y salen habiendo sido violadas por agentes del Ministerio Público o por los policías ahí. Tuvimos esos casos recientemente en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí se visibilizó, pero hay otros lugares donde pasa mucho, ¿no? ¿Perdón? Es que, bueno, se llega al Ministerio Público por ser mujer. Desde ser mujer ya tenemos la culpa. Y llegamos y denunciamos
y es que tú lo provocaste, Ujú. tú tienes la culpa, Ah, ese es el favorito, ¿no? Ujú. estar fuera de tu casa, entonces por ser mujer. Sí. Entonces, también otra cosa que no podemos y no debemos de confiar, en México no se sabe hacer estadística. Entonces, las estadísticas que se presentan, pues siempre tienen una falla, ¿no? Porque no se denuncia. Desde que se llega al Ministerio Público y está el juez o el que va a tomar la denuncia, es hombre, y desde ahí ya nosotros nos inhibimos porque sabemos que no hay una igualdad y no hay justicia. ¿No? Y en muchos casos también hay situaciones en las que, ay, pues es que legalmente es más complicado procesar un tema de acoso, entonces le voy a poner que, o sea, no sé, los casos en el metro, los primeros que sonaron, se procesaban como intento de robo de celular o de robo de algo. Entonces, obviamente, ese número, esa denuncia, esa estadística, ¿a dónde se va? Al robo, pero no era robo, era acoso, ¿no? Entonces, el acoso tiene que ver con este ejercicio de la libertad de la mujer en el sentido de poder ser parte de los espacios públicos sin violencia, ¿no? ¿Cómo explicamos esto? Cuando ustedes salen a la calle, y es discusiones que he tenido mucho con amigos o personas hombres, es como de, o sea, cuando sale uno a la calle en la noche, ya a estas alturas todos tenemos miedo de que te asalten, ¿no? Pero no es lo mismo tener miedo a que te asalten y te roben tus cosas a punta de pistola, a que te asalten y te violen y te descuarticen y te vayan a botar a un tiradero de basura, ¿no? Como pasa muchas mujeres que son desaparecidas y que después son encontradas con huellas de violencia sexual y maniatadas de unas formas impresionantes, ¿no? Esa es una realidad en este país, es una realidad en esta ciudad, es algo en lo que tenemos que trabajar. Y es muy presente, ¿no? Yo a veces hago estos ejercicios de, literal, levante la mano quien, mujer, se ha subido al metro y no le ha tocado un toqueteo. O sea, ¿Quién no? Sí, porque hay que verlo desde el otro punto de vista, claro, no nada más las mujeres. pero en su mayoría son mujeres, ¿no? Y hay de ti si vas con vestido, y hay de, ¿no? Estas nociones de, también cuando hablamos en el tema de equidad de género, en el tema de justicia, hay que hacer un énfasis en que muchas veces tú denuncias, ¿no? Sigues todo el proceso, pero siempre es tu culpa, como usted bien lo mencionaba. Y eso también es una construcción social. ¿Por qué? Porque es mi culpa vestirme de cual o tal forma, ¿no? Apenas veía en redes sociales que circulaba una cosa de, en 1800 la violación, o sea, en 1800 cuando las mujeres se vestían con esos vestidos con holanes hasta acá, mangas hasta acá, o sea, a ras, ¿no? La violación era una realidad, sucedía, ¿no? Actualmente las mujeres se visten de diferentes formas y la violación sigue siendo una realidad. El problema no son las mujeres y cómo se visten, el problema es las personas que violan, ¿no? Sí, y mucho tiene que ver en esto, esta noción que se tiene de las mujeres como un objeto. Un objeto no solo sexual, sino un objeto que está de alguna forma a la disposición, a la sumisión de el hombre, ¿no? Y todo esto tiene que ver con lo que les decía, masculinidad hegemónica, con este término que ahora escuchamos más, que es el patriarcado o el sistema patriarcal. Y esto no quiere decir como de, bueno, es que las mujeres, todas las mujeres son buenas, todos los hombres son malos. No, lo que nos dice es, hay dinámicas que ejercen violencia contra un sector particular y que impiden el pleno goce de derechos humanos en una sociedad. ¿Por qué? Porque si no tenemos esto, no estamos hablando de igualdad, no estamos hablando de indivisibilidad, de universalidad, esos principios, ¿no? Y ahí, de nuevo, nuestros gobiernos tienen mucho que hacer, no solamente el tema, como ustedes bien lo habían dicho, es cultural. Lo cultural se atiende con leyes. En un primer momento diríamos sí, pero ¿qué tipo de leyes? Porque no es lo mismo decir, ahora se prohíbe pensar que las mujeres son objetos al servicio de los hombres, lo que mencionaban hace un momento. ¿Y cómo vamos a hacer que se cumpla esa ley? ¿Quién va a vigilar que se cumpla esa ley? ¿No? O sea, tenemos todo un andamiaje y procesos jurídicos
procesos políticos que a veces impiden ciertas cosas, ¿no? Entonces el trabajo a veces tiene que ser más desde las comunidades. Y justo para reflexionar un poquito y concluir esta sesión, pues yo les traía estas preguntitas. Antes Claro. de esto, yo agregaría dos cosas más importantes, bueno, también importantes, no más importantes. Una de ellas es que las leyes aquí en México son muy buenas, pero las que los ejercen dejan mucho que desear. Entonces, cuando uno va a denunciar, a veces se tiene la conciencia, pero cuando llega al Ministerio Público, la cuestión de la burocracia hacen que desista uno en continuar o en iniciar una demanda. ¿Sí? Entonces se pierde el tiempo. Es algo que el mexicano no lo hace, Sí. que se va a perder el tiempo. Y la otra, el tipo de información que se nos da, que se nos pasa en televisión, eso es importantísimo. ¿Sí? Porque a la mujer la ponen como una objeto sexual, siempre, en primer plano. Son muy pocos los comerciales en los programas donde pueden y deben poner a la mujer donde debe de estar. Entonces, sí es parte de cultura, es parte de lo que nos están dando y parte de lo que es la sociedad y parte de nuestros gobiernos, ¿no? Lo que están haciendo. Sí. México tiene ese gran problema. Y qué bueno que toca el tema, digamos, el de la impunidad, un poquito ya lo mencionamos, pero el tema, por ejemplo, del rol que juegan los medios de comunicación cuando hablamos de equidad de género, de temas de derechos humanos y equidad de género. Ah, sí, o sea, de nuevo, este problema, digamos que las cifras que les presento y todo eso son contexto mexicano, porque pues aquí vivimos, pero esto es global, ¿no? Entonces, algo muy en el tema del fútbol, no sé si ubican a esta comentarista muy famosa que no se llama en Twitter, creo que se llama La Reimers o algo así, pero fue la primer mujer en ESPN, si no me equivoco, que iba a comentar un partido de la Champions League, la final de la Champions League. Entonces, cuando se anuncia esto, pues muchos sectores fue como, pues, o sea, es la apertura, bla, bla, pero el 90% de los comentarios era, una mujer no debe de narrar, es que ella es muy buena periodista, pero no sabe narrar un partido de fútbol. Entonces, o sea, pero asumiendo que porque era mujer, no podía. Ahora, si hablamos del tema de la objetivización pensando en los partidos de fútbol, digo, los que están aquí presentes, levanten la mano quien ha ido a un estadio de fútbol. La mayoría. En los estadios yo no había ido y la primera vez que fui sí me causó un poco de conflicto porque en el medio tiempo pasan algunas 6 o 7 marcas, chicas exactamente, con shorts súper pequeños, con blusas súper pequeñas, ¿no? Totalmente sexualizando sus cuerpos y ellas promocionaban esos productos, ¿no? Y la rechifla, los comentarios, o sea, era algo que yo no había visto y sí me causó mucho conflicto, les voy a ser muy honesta, ¿no? Porque dije, o sea, ¿cómo se pueden estar expresando así de una persona? O sea, no es una pared la que va pasando ahí, no es una persona. Y las caras de las chicas se veía que estaban incómodas, o sea, que estaban muy, muy incómodas. Y habrá quienes no, y habrá quienes sí, pero al final el punto no era como tanto si decides o no ponerte esos shorts, sino el por qué. O sea, yo decía, ¿por qué solo hay edecanes mujeres? ¿Por qué no hay edecanes hombres? Y porque cuando hay edecanes hombres siempre están muy cubiertos y las edecanes mujeres siempre tienen que estar muy descubiertas. Es esta sexualización de los cuerpos de las mujeres particularmente, ¿no? Tampoco, esto no quiere decir nunca que no haya esto en menor medida en el lado opuesto, ¿no? No sé si han visto este comercial donde sale el protagonista de Avengers en un comercial de Leche Lala. Es muy reciente. Entonces, un buen de comentarios de las mujeres de no, es que esto y el otro, y o sea, igual sexualizando a la persona, y varios han dicho, no que ustedes exigen igualdad, no sé qué, y es cierto, eso también tiene que ver parte de nuestra deconstrucción, donde pues no es mi objeto, ¿no? O sea, sí está guapo, es simpático, pero pues hasta ahí, ¿no? No tienes que empezar a objetivizar a las personas, pero los medios de comunicación juegan un papel súper importante en eso, porque pueden tanto seguir reforzando esos estereotipos como modificarlos totalmente, porque influyen mucho, mucho, mucho en la forma en la que nos conducimos en la sociedad. Por ejemplo, en los, tienes, o en
como hombre me puedo sentir discriminado porque no tengo un vagón especial para hombres. Ujú. Podría ser, ¿no? Sí y no. Pero ahí es darle la preferencia al servicio de las necesidades. Es el tema de equidad. Con el tema de los espacios exclusivos para mujeres hablamos de algo que se llama discriminación positiva. O sea, es discriminación, pero es positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que con ese tipo de discriminación lo que tú estás haciendo es no tanto garantizando la seguridad, sino asumiendo que hay una desigualdad entre a los que estás como diferenciando y que necesitas reponer, digamos, lo que no le has dado a ese otro durante mucho tiempo. ¿Por qué das un espacio en transporte exclusivo para las mujeres? Porque durante muchísimos años, no es que las mujeres no se pudieran transportar, sino que durante muchísimos años han sido violentadas, ¿no? Esta noción también, y hay unas críticas a esto que tienen que ver justo con eso, la noción de debilidad, o sea, como que, y esto nos metemos en otro tema, rápidamente, grupos en situación de vulnerabilidad, mal llamados personas vulnerables. ¿Qué hace vulnerable a una persona? Todo es construcción social, o sea, ¿no? ¿Qué hace vulnerable a una persona? ¿Por qué una mujer es vulnerable? ¿Por qué, o sea, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, por qué una persona invidente es vulnerable? ¿Por qué una persona en silla de ruedas es vulnerable? No, no es vulnerable. Por eso tenemos que hablar de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el entorno en el que se desarrollan les condiciona a no tener las mismas facilidades de desarrollar. Se desplace, porque el transporte público está perfectamente diseñado para que suba y baje, porque puede ir al cine, su vida como cualquiera de nosotros. Y pensemos aquí en una persona en silla de ruedas. Yo el otro día en el Metrobús que va de la línea 7, que es el de Reforma, pues se supone que tiene este sistema hidráulico que está diseñado para quedar a ras de banqueta, pero el señor chofer deja este espacio entre la banqueta y la salida. La vulnerabilidad, ¿quién la ejerce? O sea, ¿quién generó la condición de vulnerabilidad? El chofer, ¿no? O sea, por no tener el cuidado de hacer eso. Y con las mujeres pasa exactamente lo mismo. Cuando hablamos de estos temas de discriminación positiva, hay mucha renuencia en algunos sectores de decir, bueno, es que ahí estás asumiendo una debilidad que no existe, estás asumiendo ciertas condiciones que no las hay, sino que tú las estás construyendo. Esto de la mujer es débil, la mujer es muy sensible, no, es que eso tú lo estás construyendo, ¿no? Que por ejemplo, o sea, sí, esas medidas de discriminación positiva generalmente tienen que ser medidas de corto plazo, es decir, yo genero esto, pero a la par voy generando ciertas medidas que entonces ya en 3 o 4 años yo diga, ya no lo necesito porque hombres y mujeres pueden convivir tranquilamente en el transporte público y pues o sea, los hombres saben que y están conscientes de que agarrarle la nalga a una chava en el transporte público está mal, o que acercársele tanto de tal forma que estén restregando sus genitales en ella está mal. Sí, que por ejemplo el caso de mujeres con mujeres son más temas que se han explicado desde, lo comentábamos antes de iniciar la sesión, cómo se comportan las masas en espacios muy reducidos, ¿no? Entonces tienes a 300 mujeres metidas en un vagón, igual que tienes 300 hombres metidos en un vagón, con calor, que acaban de salir de trabajar, que la pasaron mal, o sea, mismas condiciones hombres y mujeres, y vemos un buen de videos donde se están peleando, ¿no? Porque literal, o sea, el roce es como ya, o sea, ya, ¿no? ¿Están peleando quién? O sea, mujeres, generalmente son los que más vemos, o sea, porque son como los más morbosos, ¿no? Miren cómo las mujeres están peleando, ¿no? Pero también se dan muchos casos en los vagones mixtos, en los vagones de puros hombres, donde ya, imagínense, 6 de la tarde, metro Pantitlán, ¿no? O sea, igual ya vas llegando o te quieres subir, creo que Tacubaya también es de los más así de línea café, te quieres subir, ya estás harto, es viernes, quieres llegar a tu casa, tuviste un mal día y alguien te empuja de más. O sea, ya saca lo peor de ti, pero vaya, es una condición humana, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando se hace a conciencia de, ya vi esa chica, ¿no? Me gustó, me le voy acercando en el vagón. Estamos hablando de tocamientos, pero también hay casos donde se sientan al lado de ellas y empiezan como en esta cuestión del famoso ligue,
que cae en acoso también, ¿no? O sea, ay, es que no me quieres hacer caso porque eres una apretada, porque eres una payasa, ¿no? Y si les hacen caso, ay, es que eres una fácil. O sea, todas estas nociones, hay muchos chistes, ¿no? Al respecto de eso, que nos pueden parecer graciosos, pero que son el reflejo de justamente esa parte, esta construcción de violencia, de acoso que se ha dado en nuestras sociedades y que hay medidas que podemos cuestionar muchísimo, sobre todo en la actualidad, por ejemplo el tema de los vagones en el metro, exclusivos para mujeres, pero también es cierto que el gobierno es la medida más fácil que puede optar porque es muy complicado hacer esos cambios culturales que se requieren para que los hombres ya no violenten a las mujeres, ¿no? O sea, esa es una realidad. Entonces, pero sí tenemos que, o sea, si en algún momento ustedes van a estar en una silla como tomadores de decisiones, ¿no? Como generadores de política pública, tendrían que pensar en eso. O sea, esa medida ya está. ¿Qué hago yo para poderla quitar? Y para que todos los, y pensemos en el sentido más amplio, por ejemplo, en transporte público, no nada más es como que las mujeres vivan libres de violencia, sino que no haya asaltos, que no haya aglomeraciones, que sea un transporte eficiente, y ahí ya son los problemas miles, ¿no? Y que para que algo te funcione, te tiene que funcionar todo lo demás. Porque, por ejemplo, la violencia no se va a acabar si no acabas con las aglomeraciones, por ejemplo, ¿no? Pensando que esa fuera la principal razón. Sí, claro. Y no. Y los olores. Sí, y todo eso que, o sea, que influye en cómo reaccionas, ¿no? Pero en fin, nos quedan 10, 15 minutos. Muy importante lo que sacaron ahorita, creo que sí son cosas en las que tenemos que pensar. También, por ejemplo, qué tanto le exigimos a nuestros medios de comunicación, pues contenidos éticos y contenidos adecuados y que haya ciertos cambios en muchas formas, ¿no? O sea, los programas de chismes son de mujeres, pero los programas de deporte son para hombres, ¿no? Las novelas son de mujeres, pero tales otros programas son de hombres. No, es entretenimiento, es contenido que debería de poder ser consumido por todos, ¿no? Les decía yo, las reflexiones. ¿Por qué la equidad de género es importante en materia de derechos humanos? Un poquito ya lo fuimos mencionando, pero no sé si quieran agregar algo más al respecto. ¿No? Al final yo creo que… Esa parte que tenemos que despertar más nosotros, ser más humanos y ser conscientes de que ya no tomar la mujer como se ha visto hasta la fecha, de que es una sirvienta, de que ella nada más sirve para, bueno, que está ahí como para lo que yo diga, no para lo que ella realmente tiene también de hacer proyectos de su vida y Exacto. desarrollarse como tal, apoyarla como una persona y no estarla viendo como algo que me va a servir. Es la mayoría de lo que hacen los hombres, ¿no? Porque hay Sí. muchos hombres que están casados porque tienen la comodidad de una sirvienta y no la dejan desarrollar. El trabajo no remunerado que ejercen las mujeres. Si ella quiere ejercer algo o estudiar, no la dejan, simplemente tú estás aquí en la casa, ¿qué te falta? ¿Para qué quieres ir ahí? Cosas por ese tipo. Ella tiene y la ponen aquí por esta prueba decepcionada. Sí. Y al rato pues se sale, amiga la invitan y empieza a ver la vida real y ahí empiezan las fricciones. Y ahora es cada vez más complicado, sobre todo en el tema financiero, que una casa sea sostenida por una sola persona, ¿no? O sea, hay ciertas realidades que ya nos obligan a generar ciertos cambios, no de la forma en la que esperaríamos, pero que sí son cosas que nos empujan, ¿no? Y que al final el tema de equidad de género en derechos humanos es, si no hay equidad de género, no podemos hablar de que hay igualdad en el tema de derechos humanos y que toda la sociedad está ejerciendo esos derechos, porque los derechos son para todas las personas. Y al no haber equidad, estamos diciendo que el 50% de la población del mundo no está ejerciendo esos derechos, porque las mujeres son un poquito más del 50% de la población mundial. Entonces, si hablamos de que seguimos en una sociedad que no es equitativa en materia de género, estamos hablando de que el 50% de la población en el mundo no goza plenamente de sus derechos humanos. ¿Y eso es un problema para los gobiernos? Sí. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de garantizar y de proteger esos derechos, ¿no? Entonces, por eso
¿Por qué vamos a ver cada vez más estos temas en la agenda pública? Pues porque justamente cada vez más se visibiliza que esto es un problema que los gobiernos tienen que atender, porque si no, no están cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? Ahora, preguntas para que discutamos brevemente aquí o comentemos. ¿Qué medidas se pueden tomar desde lo individual para que fomentemos la equidad de género? Cada uno dígame una. Pues inicial la misma mujer con sus actos, con sus comentarios, con su actitud. Bueno, pero en lo individual me refería a yo. O sea, ¿usted qué medida puede tomar para mejorar el tema de equidad de género? Sí. A ver, algún otro compañero. A ver, aquí creo que ya tenían. Primero, la definición para mí, mi interpretación, pero basada en el hecho real de qué es equidad, qué es igualdad, qué es un derecho, y qué es vulnerabilidad. Sí. En base en eso, y consciente de ello, pues apoyar y buscar construir esa conducta en mí. Ok, muy bien. Por allá, por favor. Bueno, pues digamos, yo ya no podría cambiar los estados de mi generación, pero sí todos los que vienen abajo, en este caso mis hijos. Yo tengo dos hijos, un hijo y una hija, y ambos Interesante. los mismos derechos. No exactamente las mismas actividades, porque a lo mejor soy solo, entonces no es que mi hija no la deje salir muy noche, simplemente les digo que yo vivo los riesgos y todo lo que tiene que tomar ciertas precauciones para no hablar tan noche, en caso de que quiera salir. Pero de lo demás, puede elegir lo que ella quiere estudiar, puede elegir sus amistades, puede tener novio, también puede tener novia, eso no le limitamos a nada. Y en la casa, pues también tienen unas obligaciones, que no porque seas hombre no vas a lavar los trastes, te toca ahí los trastes, te toca la comida, la ropa, cosas de este tipo, recoger, que la casa esté bien. Que deberíamos hacer que sean más conscientes y que haya formas de equidad. Muy bien. Claro, vamos a estar bien hasta ahorita. Sí. No, ese es el nombre, no lo otro que sea.